Culminó la fecha 15 de las eliminatorias, con resultados que parecen sentenciar qué selecciones irán al Mundial o quedarán por el camino. Aquí analizamos los 5 partidos de la jornada y hacemos 14.605.000 simulaciones para saber cómo queda la chance de cada país de clasificar. Liderando las selecciones ya clasificadas está Argentina. Lionel Scaloni, ya sin presión por haber asegurado su cupo mundialista, ajustó su equipo titular, incluyendo a varios jugadores nuevos por fuerza mayor y decisión propia, como Lionel Messi, quien arrancó en el banco. Algunos de los nuevos titulares fueron Nico Paz, Ezequiel Palacios y Leonardo Balerdi, mientras que volvieron Thiago Almada y Giuliano Simeone. Quien apareció fue su máxima figura en cancha, Julián Álvarez, quien tras una buena habilitación de Almada definió con calidad sobre Cortés para marcar el 1-0 en el primer tiempo. Ya incluso antes del gol, Argentina controló el partido a su voluntad. El equipo intentó 744 pases siendo visitante, su mayor cantidad de pases en un partido fuera de casa por eliminatorias desde que tenemos registro. Entre Cuti Romero, Rodrigo de Paul, Palacios y Balerdi apenas fallaron 18 de 407 pases que intentaron, un 94% de efectividad. Así Chile nunca encontró la pelota, a pesar que era la selección que necesitaba ganar el encuentro. En el segundo tiempo debutó Franco Mastantuono, quien a los 17 años y 9 meses se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia en jugar un partido por la selección mayor y el argentino más joven en eliminatorias. Con esta victoria, Argentina llegó a 34 puntos, con una enorme diferencia de 10 puntos sobre el segundo lugar. En la comparación histórica sigue superando a su campaña de Qatar 2022 y es el cuarto mejor rendimiento hasta la fecha 15 en eliminatorias desde 1998. Como sabemos, Argentina está ahora más clasificada que nunca. La selección cerrará el combo enfrentando a Colombia en el Estadio Monumental. El siguiente país en zona de clasificados es Ecuador. La Tri apostó por jugar en Guayaquil para no usar la altura como excusa a futuro, sin importar que enfrentaban a Brasil. En este partido se dio un duelo Becachese-Ancelotti en los bancos, algo inesperado para cualquiera. El equipo tuvo una sorpresa al iniciar, esto porque el arquero Galíndez se lesionó en el calentamiento, haciendo que Gonzalo Valle tuviera que debutar de forma inesperada con la selección. No tuvo mucho trabajo gracias a la excelente labor de la defensa. A diferencia de otros partidos contra la Canariña, Ecuador buscó tener más el balón y lo pudo hacer por varios momentos gracias al excelente control de pelota de sus figuras. Entre Moisés Caicedo, Piero Hincapié, William Pacho y Pervis Estupiñán, todos ellos completaron más del 90% de pases que intentaron. Por primera vez en 11 años, Ecuador tuvo más la pelota que Brasil en un duelo entre ambos. Con esta precisión, se pudo evitar chances claras de Brasil y quitarle el protagonismo en la cancha. Ecuador sumó así otro partido sin conceder goles, el 10º de sus últimos 12 encuentros en la eliminatoria, un récord para la selección. Donde sí se sintió una falta de jerarquía fue en ofensiva. El equipo solo intentó un remate dentro del área brasileña y no tuvo peso en el ataque, algo que necesitarán trabajar para corregir. Con este resultado, Ecuador quedó en el segundo lugar con 24 puntos, igualando con Paraguay, pero sumando mejor diferencia de gol. Está a 6 puntos sobre Venezuela, la selección en zona de repechaje. En la comparación histórica, esta campaña sigue igualando su trabajo para Qatar 2022, estando a la altura de sus mejores rendimientos. Las chances de clasificar de Ecuador en el simulador ya son de 99,9%, porque falta la confirmación matemática, mientras que el 0,1% es para ir al repechaje. El próximo partido de Ecuador será ante su vecino y rival Perú en Lima. La última selección en la zona de clasificados es Paraguay. La albirroja buscaba extender su increíble racha invicta desde que asumió Gustavo Alfaro, esta vez frente a Uruguay en un estadio lleno. No les tomó mucho tiempo anotar el primer gol, con Matías Galarza anticipando a Mele para cabecear y marcar el 1-0. Luego en el segundo tiempo Julio Enciso creó un penal que luego convirtió, exorcizando los demonios del penal fallado ante Venezuela. Fue su tercer gol en 4 partidos, confirmando que es la gran arma ofensiva del plantel. Lo increíble de este partido es que Paraguay solo promedió 29% de posesión y completó 52% de sus pases, pero ganó batallando, duplicando en remates al arco a su rival. Su líder en el trabajo defensivo fue Andrés Cubas, quien ganó 11 duelos en campo, más que cualquier otro jugador, e intentó 7 barridas. El trabajo de Alfaro sigue siendo milagroso, sumando 9 partidos invicto y 5 victorias jugando de local. Igualó la racha de 1997 de la selección de más partidos invictos por eliminatorias y derrotó a Brasil, Argentina y Uruguay jugando de local, algo que no hacía desde el camino a Sudáfrica 2010. Fue también la primera victoria ante los uruguayos en 17 años.
Con esta victoria, Paraguay subió hasta el tercer puesto de la tabla con 24 puntos, igualando con Ecuador y superando por 6 a Venezuela en el cupo de repechaje. A nivel histórico, esta campaña sigue estando a la altura de sus eliminatorias exitosas y supera por 11 puntos su total hasta esta fecha para Qatar 2022. Esta posición no podría ser más beneficiosa para la albirroja, ya que 20 selecciones en eliminatorias largas llegaron hasta la fecha 15 con 24 puntos o más. Todas ellas culminaron en el quinto puesto para arriba. Es por esto que todo el pueblo salió a las calles a festejar. Las chances de Paraguay de clasificar de forma directa ya son de 99,8%, con un 0,2% de chances de ir al repechaje, números excepcionales. La albirroja ahora viajará a Brasil para enfrentarse a la canariña de Carlo Ancelotti en Sao Paulo. Comenzando la sección de selecciones casi clasificadas está Brasil. Los ojos del mundo estaban puestos en Guayaquil para ver el debut de Carlo Ancelotti como técnico de la selección brasileña. Con solo 2 semanas en el cargo, la pregunta era qué podía hacer en tan poco tiempo, y la respuesta fue casi nada. Como en toda la eliminatoria, el gran problema de Brasil fue en ofensiva. El equipo apenas intentó 3 remates al arco, igualando el total más bajo de los últimos 10 años en eliminatorias para el equipo. Lo curioso es que los 3 partidos se dieron en esta campaña, y todos con un técnico diferente. Es la máxima prueba que el problema no está en el banco. Uno de los que se destacó fue Casemiro, el hombre de confianza del técnico italiano. Fue el líder en duelos ganados con 10 e intentó 2 de los 3 remates de la selección en el partido, intentando aportar en defensa y ataque. Tanto él como Ancelotti dijeron que el campo de juego no estuvo fácil de jugar. Richarlison volvió a decepcionar como el delantero de la selección. No intentó un solo remate al arco y fue el líder en pérdidas de balón del partido con 19. Con esto suma 5 encuentros en estas eliminatorias sin marcar o dar una asistencia. El empate dejó a Brasil en el cuarto lugar de la tabla con 22 puntos, 1 por encima de Uruguay y Colombia y 4 por encima de Venezuela en la zona de repechaje. Esta sigue siendo la peor campaña de la historia de la selección hasta la fecha 15, algo que se repite tras cada partido. Las chances de clasificar de forma directa de Brasil cayeron a 98,9%, 0,2% menos que en la fecha anterior, y suma 1% de chances de ir al repechaje. El debut de Ancelotti ante el público brasileño será ante Paraguay en el Arena Corinthians de Sao Paulo. Comenzando en la sección de pelea por los últimos cupos está Uruguay. La celeste viajó a Asunción para tratar de recuperar su nivel y terminó confirmando que está cada vez peor. El equipo tuvo una posesión casi estéril, más del 70%, pero sin generar una jugada de peligro real. Intentaron 5 remates, de los cuales solo 1 acertó el arco. Es el segundo número más bajo para ellos en las eliminatorias desde el 2015. Se ha vuelto un problema recurrente porque de los 7 partidos con menos remates intentados desde esta fecha, 5 de ellos fueron en este ciclo con Marcelo Bielsa. A esto se sumaron errores increíbles como el de Ronald Araujo, quien perdió una pelota y cometió un penal casi infantil ya en el segundo tiempo. Con esto confirmó por qué Luis Enrique enfocó su presión en él en la Champions del 2024. El propio Bielsa dijo que hay jugadores que rinden en grandes ligas pero no lo hacen en la selección, aclarando que es por su ineficacia. El equipo sigue en su racha desastrosa desde el año pasado, ganando solo uno de sus últimos 9 partidos por las eliminatorias y sumando 8 puntos en este tiempo. Para comparar, la selección de Óscar Tabares sumó 10 puntos en sus últimos 9 partidos al frente de la celeste antes que este sea echado, más que los que sumó Bielsa en este tiempo. Esta derrota deja a Uruguay en el quinto puesto con 21 puntos, superando a Colombia por diferencia de gol, y solo 3 puntos por encima de Venezuela en el cupo de repechaje. A nivel histórico está por debajo de sus mejores rendimientos, cuando, al comenzar la campaña, parecía que este iba a superar todos los récords. La buena noticia para los uruguayos es que nunca una selección por encima de los 21 puntos en esta fecha terminó por debajo del séptimo puesto. Con esto, las probabilidades de clasificar de forma directa de Uruguay cayeron a un 97,6%, 1% menos que antes, mientras que suma 2,2% de chances de clasificar al repechaje. En la fecha 16, Uruguay se jugará la vida ante Venezuela en el Estadio Centenario, en el que será el partido del día. La siguiente selección en este nivel es Colombia. Los colombianos volvían a casa para enfrentar a Perú, en un encuentro que tenían que ganar para alejarse de la zona de peligro. Tenían la baja clave de Luis Díaz, su máxima figura, por lo que necesitaban otras armas en la ofensiva, armas que nunca aparecieron. La principal esperanza era John Hader Durán, pero su nivel fue pésimo, al punto que fue cambiado en el entretiempo. Para muchos esto fue la consecuencia de elegir el dinero e ir a la Liga Árabe a tan corta edad. Lo que sorprendió fue la pasividad del equipo, ya que solo intentó 5 disparos en el primer tiempo. En el segundo atacó más pero sin precisión,
con la chance más clara siendo un cabezazo de Luis Suárez al palo. En total la selección intentó 15 remates sin acertar uno solo a puerta. Es la primera vez que no aciertan un remate jugando de local en 11 años. De forma curiosa, el peor partido anterior también fue contra Perú, en la derrota del 2022, siendo así el segundo partido clave donde no puede derrotar a la bicolor. La mala racha de Colombia ya está poniendo en peligro su clasificación. Solo sumó 2 de los últimos 15 puntos posibles, sin ganar uno solo de sus 3 partidos de local. Hoy los hinchas ya están hartos del equipo porque el técnico Néstor Lorenzo no tiene respuestas. Este empate dejó a Colombia en el sexto lugar con 21 puntos, igualado con Uruguay pero con una peor diferencia de gol. Ahora supera por solo 3 puntos a Venezuela en el cupo de repechaje. En el historial, esta campaña ya está muy por detrás de sus mejores desempeños y se va acercando a su total de puntos para Qatar 2022. Con este resultado, Colombia baja a un 96% de probabilidades de clasificar al Mundial de forma directa, mientras que sus chances de ir al repechaje son de 3,8%. El equipo tendrá una difícil visita, jugando ante Argentina en Buenos Aires por la fecha 16. La última selección en esta sección es Venezuela. La Vinotinto jugaba su partido más importante de toda la eliminatoria, enfrentando a Bolivia, su rival directo en la tabla, en un duelo por sacar una ventaja clave. El equipo venezolano tenía la idea de ser contundente, pero recibió una mano de los bolivianos que convirtieron un gol en contra poco creíble. Desde aquí su táctica fue dejar que Bolivia tenga la pelota y tratar de dañar en el contragolpe. Fue así que el equipo atacó y generó varias chances. Finalmente a los 30 minutos apareció su hombre gol, Salomón Rondón, para marcar el 2-0 con una buena definición en el área. Este gol le dio a Rondón su tanto número 5 en las eliminatorias, igualando su mejor marca en la campaña del 2014. En total, Rondón marcó 5 de los 15 goles venezolanos en el torneo, el 33,3% de ellos. El segundo tiempo ya se jugó solo para cumplir, con Venezuela manejando el partido para que culmine 2-0, sumando así una victoria fundamental. La Vinotinto sigue en séptimo lugar, cupo de repechaje, ahora con 18 puntos. Quedó a solo 3 puntos de Uruguay y Colombia, mientras que ahora supera por 4 a Bolivia en la zona de eliminación. En la comparación histórica, esta campaña iguala su mejor total hasta la fecha 15, en el camino a Sudáfrica 2010. Una buena noticia para los venezolanos es que, de las 4 selecciones que llegaron a la fecha 15 con 18 puntos, todas ellas culminaron fuera de la actual zona de eliminación. Las chances de Venezuela de clasificar de forma directa siguen siendo bajas, 7,8%, 2,1% más que la fecha 14, pero ahora su probabilidad de ir al repechaje subió hasta 77,8%, 22,6% más que antes, ya casi asegurando que seguirá en competencia por clasificar a su primer mundial. Venezuela jugará otra final en la próxima fecha, esta vez ante Uruguay en Montevideo. En la zona de peligro está Bolivia. La verde enfrentó a Venezuela en Maturín en un duelo que tenían que al menos conseguir un empate para que no se escape su rival en el cupo de repechaje. La idea de Bolivia era mejorar su trabajo defensivo, pero ya en el inicio esto no se dio, porque entre Héctor Cuellar y en especial el arquero Guillermo Vizcarra anotaron uno de los goles en contra más insólitos de la historia de la eliminatoria. Vizcarra figura en varias jornadas, falló en el partido más importante de Bolivia en años. Desde aquí Bolivia tuvo más posesión de pelota porque Venezuela incitó a que generen peligro de esta manera, algo que los locales sabían que no iban a poder hacer. Bolivia lo confirmó ya que no tuvo casi chances claras. El equipo culminó con 59% de posesión, su segundo total más alto jugando de visitante en los registros. Una muestra que el equipo no tiene recursos en ataque es que en estos 3 encuentros, todos los perdió por 2 goles de diferencia o más. La derrota dejó a Bolivia en el octavo puesto con 14 puntos, quedando a 4 de Venezuela con 9 puntos aún en disputa. En el historial esta campaña sigue siendo peor que la de Qatar 2022, confirmando que su mudanza a El Alto en realidad no les permitió pelear puestos más arriba. Con este resultado Bolivia ya no tiene chances reales de clasificar de forma directa al Mundial, pero su probabilidad de alcanzar el cupo de repechaje ahora es de 8,4%, cayendo 12,9% en comparación a la fecha anterior. Sin dudas que fue una derrota durísima, de la que tendrán que recuperarse ganando en casa, donde jugará 2 de los últimos 3 partidos de esta eliminatoria. En la fecha 16, Bolivia vuelve a El Alto, donde recibirá a Chile. Comenzando con las selecciones ya eliminadas está Perú. La bicolor se jugaba la vida en Colombia, sabiendo que necesitaban una victoria para seguir con chances reales. El técnico Oscar Ibáñez mantuvo la estructura de sus primeros partidos, con una postura de aprovechar los contragolpes. En defensa la línea de atrás estuvo sólida, en especial Carlos Zambrano.
El central fue el líder del partido en acciones defensivas con 12 y también fue quien más pelotas despejó, 9 en total. Al igual que él, Luis Advíncula tuvo un partido de buen nivel. La jugada más importante la tuvo Edison Flores, el héroe en Colombia en el 2022, con una situación en el primer tiempo. Esta vez no definió bien y el arquero Mierd atajó su disparo. Si convertía esta chance, hoy la selección estaría en un rumbo muy diferente. En la segunda mitad del equipo ya se metió atrás y su intención fue obtener el empate. Apenas intentó un remate al arco en este tiempo. Con esto Perú igualó su menor cantidad de remates intentados en el segundo tiempo por eliminatorias, algo que no se daba desde el 2022. Si tenían un poco más de ambición, podían ganar el duelo. La bicolor completó otro partido sin convertir, sumando 6 goles en 15 encuentros. Es la peor cosecha de tantos en la historia de las eliminatorias hasta esta altura de la campaña, algo que explica por qué están lejos de todo. El empate mantuvo a Perú en el penúltimo lugar de la tabla con 11 puntos, quedando a 7 de Venezuela por el cupo de repechaje. En la comparación histórica sigue siendo una de sus peores campañas, pero pudo superar su total para Sudáfrica 2010 como mínimo consuelo. Las chances de clasificar de Perú de forma directa siguen siendo de 0%, mientras que su chance de ir al repechaje también cayó, esta vez a 6,3%. La bicolor será local en la próxima fecha, recibiendo a Ecuador en el Estadio Nacional de Lima. Y en el último lugar de la eliminatoria está Chile. La roja estaba obligada a derrotar a Argentina para seguir con una mínima esperanza de clasificar, pero desde el inicio fue claro que no iba a ser una buena noche para ellos. Si no fuera por la falta de puntería del rival, en el primer tiempo hubieran concedido más goles. Chile siempre se destacó por su control de pelota de local, pero esta vez apenas tuvo el 34% de posesión, su segundo número más bajo en los registros, solo superado por el partido ante Brasil del año pasado. En ambos el técnico fue Ricardo Gareca, rompiendo así años de identidad sin conseguir resultados. A pesar de esto, el equipo tuvo chances para empatar en el segundo tiempo, pero Cepeda intentó un remate que impactó por el travesaño y luego falló la oportunidad más clara frente al arco. Como siempre, el blanco de las críticas fue Arturo Vidal, quien había dicho en marzo que sería más fácil jugar ante Argentina de local que ante Paraguay de visitante. En este encuentro apenas intentó 9 pases, sin tener peso en el partido. La derrota mantiene a Chile en el último lugar de la tabla con 10 puntos, un punto por debajo de Perú. En la comparación histórica, esta campaña sigue siendo la peor de su historia, incluso superando la de Corea-Japón 2002. Desde 1998, 7 selecciones llegaron con 10 puntos o menos a la fecha 15 y todas culminaron en el último o penúltimo lugar. Gareca insistió que no siente que están fuera del mundial, pero sí con menos chances. Ahora Chile sigue con 0% de chances de clasificar de forma directa, mientras que sus probabilidades de ir al repechaje son de apenas 0,2%. Ahora Chile deberá viajar a los 4.000 metros de El Alto para enfrentar a Bolivia en su cierre de combo de junio. Para ustedes, ¿cuáles fueron las mejores y peores selecciones de la fecha 15? Para conocer cómo cambiaron las chances, hagan clic en el video de probabilidades de la fecha 14.